Hola, un saludo a todos. Este es el podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es Diego Araya. Me acompaña José Pablo Quiroz. ¿Pura vida? ¿Cómo estás? Gracias a Dios, todo bien. Como de costumbre. Semana cansada, estamos hablando. Semana cansada, correcto. Si nos ven con cara de cansados, Porque estamos cansados. Así es. Pero bueno, también estamos contentos de poder compartir con ustedes. Este es el episodio 35 del podcast de Comunidad Nexo. Así que seguimos con Colosenses ya en el cierre, donde ya hemos abarcado un montón de temas. Y de hecho creo que, y repasando lo que nos queda, vamos como a la parte más relacional de cómo Pablo termina de hablar, digamos, práctica y relacional de algunos temas. Sí. Y hoy queremos tomar el podcast para ahondar en un tema que puede ser una pregunta, ¿verdad? Como, ¿dónde vemos el Espíritu Santo en el texto? Así es. Sobre todo porque no lo dice explícitamente, de ahí que surja la duda. Entonces queremos tomar este podcast para señalar o para enfatizar en que, por cierto, temas que ya hemos hablado un montón, sobre todo en los dos podcasts anteriores de En Unión con Cristo, ahí estaba implícito todo el tema. Entonces, ese es por donde vamos para este podcast. El versículo 8 del primer capítulo dice, fue él, Epafras, quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Y esa es literalmente la única referencia explícita a el Espíritu Santo que hay en todo el texto de Colosenses. O sea, que use la palabra Espíritu. Espíritu, exactamente. Sí. Ahora, entonces nos preguntábamos, como bien decías, ¿cómo vemos el Espíritu Santo en Colosenses? ¿O es que acaso para los colosenses no había Espíritu Santo? ¿Cómo está el tema? Exactamente. Pablo fue como, no, qué pena, no hay. Entonces no, ni cerca. Entonces, la respuesta drástica es los dos podcasts que acabamos de ver. En unión con Cristo. Ahí es básicamente donde vamos a ver al Espíritu Santo. En todos los elementos o subelementos que vimos hace 15 días y 15 días antes de eso exactamente, en relación con estar en Cristo. Entonces, tal vez lo que podemos hacer hoy, que es un ejercicio bonito, es que podamos mostrar en Colosenses lo que refiere Pablo y lo que refiere Pablo u otro escritor fuera de Colosenses. O sea, en otra parte del texto bíblico, porque lo que nos va a permitir hacer es comparar una acción, una realidad que se describe en Colosenses y esa misma realidad en otra parte del texto bíblico. Aquí tal vez la primera acotación que hay que hacer es la siguiente. La Biblia en diferentes partes puede estarnos contando diferentes matices de una misma realidad. Sí, puede hablar de un mismo aspecto sin necesariamente usar ni las mismas palabras ni el mismo énfasis, aun cuando sea el mismo autor. Exactamente. Es lo que queremos también hacer en el caso de Pablo. Justo, precisamente. Queremos ahondar. Mucho de lo que vamos a ver comparativo está en Pablo, precisamente. Pero la intención es esa, que nos podamos acostumbrar a armar ese rompecabezas de descripciones de una realidad que nos puede ir dando la Biblia como tal y no quedarnos solamente con un versículo. No sé, uno de esos puede ser, para dar un ejemplo muy rápidamente, puede ser ese de Jesús diciendo, si ustedes piden todo lo que piden les será dado, ¿verdad? En Juan. Y en primera de Juan dice, si sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, recibiremos. Entonces, al final de cuentas, tienes que tomar en consideración el panorama completo. El todo. No hacer teología completa de un elemento o de un versículo. Sí, que la otra cosa que algunos han comentado es la idea de tener un cuerpo de pensamiento. O sea, mi pensamiento no surgió de una sola línea, de un solo verso, de un solo aspecto, sino que tengo un cuerpo consistente de pensamiento y entonces no es como que es antagonista. ¿Qué es lo que suele pasar si agarramos un versículo y se lo aplicamos para todo indiscriminadamente? Sí. Le pasamos por encima a otro montón de textos, a otro montón de trasfondo, digamos, en el que no necesariamente es así. Entonces, esta visión completa en parte es lo que queremos buscar. Así es. Entonces, aquí con el Espíritu Santo. Hablamos de el Espíritu Santo visto en unión con Cristo, o sea, a la luz de ese concepto de unión con Cristo. Entonces, solo como pequeño repaso, o si usted no vio los podcasts anteriores, primero le recordamos que nuestra recomendación es que lo haga. Sí. Pero además, que no se salte capítulos de esta serie, básicamente. Que no vea el capítulo 6 antes de ver el capítulo 3. Sí, sobre todo el 33 y 34 son los dos últimos seguiditos que vimos en este tema. Exacto, pero entonces, dentro de ese vimos algunos, le llamamos beneficios de la vida en Cristo. Entonces, el primero es la justificación. Entonces, vamos a ver en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, si querés lo puedes leer vos, el concepto de la justificación. Listo, o como lo pone Pablo en Colosenses, dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados,
Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Que este texto tú lo enseñaste también. Creo Exactamente. Que es sección 6, exactamente. Y ese es, ahí mezclado varias cosas. Ahí hay un tema de muerte y vida, pero también hay un tema de que la deuda que tenías fue saldada. Fue pagada, exactamente. El tema de redención. Ojo, como lo dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice, aquí es Pablo hablando, ese es el mismo autor. Dice, y eso eran algunos de ustedes. Está hablando de lo que hacía la gente antes. Los inmorales sexuales, los idólatras, los adúlteros, los homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice el 11, eso eran algunos de ustedes, pero ahora ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo, y aquí está la clave, y por el Espíritu de nuestro Dios. Que lo especifica más. Demasiado dice, claro. Por la obra y por la honra. Bueno, siempre que leemos en el nombre del Señor Jesucristo, estamos hablando en el honor, en la persona completa, en la obra, en lo que hizo, y por la acción del Espíritu Santo. Así es. Que eso es un buen caso donde lo especifica. Sí, con muchísima claridad, exactamente. Donde vemos que claramente Pablo piensa que esa justificación sucede por medio del Espíritu Santo. Sí. Solo que no lo está diciendo en Colosenses, pero ya caso número 1. Caso número 2 o evidencia número 2, vamos a regeneración. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y versículo 3, para que veamos el estar muerto y el estar vivo. Entonces, exacto. Dice así, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué vemos ahí con claridad? Lo que decíamos la semana pasada en la enseñanza, veíamos que hay muerte, sí, o había muerte, y pasamos a vida. O también en el mismo Colosenses 2 que leíste antes de como eso. la idea del cambio de lugar. Cambio de posición. En el Colosenses 2 que leíste también decía con claridad, ustedes estaban muertos, pero Dios les dio vida en unión con Cristo. Ese es también uno clarísimo de regeneración. Jesús estaba hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3. Y dentro de las muchas cosas que le dice, una es muy clara. Después de que ha hablado con Nicodemo un poquito, le dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo se pregunta, ¿cómo es eso posible? Es eso? Exactamente. Jesús le dice, quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. O sea, lo que Jesús le dice nuevamente es, para esa regeneración, usted está muerto y te corresponde nacer de nuevo, o sea, de muerte a vida. El Espíritu es quien quien ejecuta ese tema. Sí. Regeneración. Otro de los beneficios de la vida en unión con Cristo. Que en el caso de Nicodemo me gusta porque es de las primeras, yo diría que es de las primeras, tal vez en la narración o en la discusión, en la conversación que tiene, en las primeras veces donde se echa de ver que lo que Cristo viene a ofrecer y viene a hacer les está pasando por encima a los judíos. O sea, el tema espiritual no es lo que entienden, no es lo que manejan. Y Jesús está introduciendo esta vida en el Espíritu que parece un gran misterio, aún para un gran maestro de la ley. Ya viéndolo a la luz de Colosenses, después de haber ofrecido ese sacrificio y haberlo instituido, hace esa referencia de cómo es solo a través del Espíritu que claramente puedes tener vida espiritual. Gracias. Creo que una cosa, y no sé si me estoy adelantando demasiado, pero para cada uno de estos beneficios o cada una de estas beneficios de la vida en Cristo, si quitamos al Espíritu Santo, inmediatamente nosotros nos ponemos como los que hacemos la acción. Inmediatamente eso sería antibíblico. O sea, no puede nadie autorregenerarse, ni autojustificarse, ni autosantificar, ni ninguna de las que vamos a seguir viendo. Sí, eso es clave, Vamos a ver santificación, precisamente, que es el próximo punto. En santificación vamos a Colosenses capítulo 3, que fue la enseñanza de la semana pasada, el 5 y el 12. Si querés leerlo vos. Sí, dice, por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia,
la cual es idolatría. Versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad, paciencia. Decíamos en el 5, haga morir lo que ya está muerto. Y en el 12, haga vivir o revístase de lo que usted ya está vestido. Sí. Póngase la ropa que ya tiene puesta. La intención es santificación en el proceso de dejar ir todos esos elementos que no son propios de la vida en Cristo y comenzar a revestirse de todos esos elementos que básicamente caracterizan o representan el carácter de Jesús. Claro. Pablo, nuevamente, de hecho Juan 3 es el único que vamos a tomar que no es de Pablo, que también esa regeneración también está clara en Pablo, pero quisimos tomar uno que fuera no necesariamente Pablo. En Romanos 8 vamos a ir al versículos 12 y 13. Okay. Romanos 8, 12 y 13. Pablo les dice, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a ella, o sea, si viven conforme a la carne, morirán. Pero, ojo, si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Qué está implícito en Colosenses 3:5 cuando dice hagan morir? Está implícito que se hace morir por medio del Espíritu, para vida, sí, para tener vida. Que yo pensaría que una forma de verlo también es someterme al Espíritu para que el Espíritu me transforme a la imagen de Cristo. Así es. Que es un tema más de obediencia, de sometimiento. Otra vez, el tema del Espíritu, creo que uno de los retos es que se le ha mezclado, o sea, se le atribuye muchísimo misticismo. ¿Verdad? Entonces, otra vez, se le agrega a la acción del Espíritu acciones humanas. Y otra vez, vamos a lo mismo. Si agregas acciones humanas, entonces estás negando la acción del Espíritu o la obra de Cristo. Entonces, me encanta la idea de que, digamos, la única cosa que nos corresponde, que es algo que hacemos, es la rendición. Que es un acto pasivo en el sentido de que lo que estoy haciendo es decidiendo no hacer nada. Y la acción del Espíritu viene por ahí. ¿Verdad? Que someterme es obedecer y Él ofrece esa transformación. Bueno, de como veíamos, de versículo 5 a versículo 12 son dos listas un tanto diferentes. Exactamente. Que esas listas, perdón, de paso, ahorita que mencionabas el tema de cómo el Espíritu da ese fruto, cómo lleva ese fruto, Gálatas 5:22 lo dice con claridad. En cambio, después de haber hecho otra lista de esas, como la de Colosenses 3, hace otra lista buena y dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. O sea, el Espíritu lleva a este fruto como tal. Esas son las consecuencias del Espíritu. Y me gusta este pasaje porque enfatizan aspectos de carácter. Así es, el carácter de Cristo. O sea, pareciera que lo que está transformando no es una transformación que a veces se le atribuye como una transformación externa. Una transformación externa puede venir, sí, pero va a venir siempre como resultado de que algo al interior está sucediendo. Y lo interior es quién eres, es tu carácter. La identidad, tu forma como hablábamos. Sí, identidad, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de reaccionar y de entender las cosas. Solo puede venir por el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es que Él nos transforma a la imagen de Cristo. Estas son las características del carácter de Cristo. Precisamente. Sí. Que valga la pena decir, por último, para hacerlo un elemento importante de todo lo que estamos viendo, el Espíritu es absolutamente sobrenatural. No es místico, es sobrenatural. Actúa en un plano más allá de lo físico, pero no necesariamente requerimos, no deberíamos agregarle muchos elementos místicos que se le han agregado en otros momentos. Sí, yo creo que es que todo lo que, por ejemplo, cuando uno estudia Juan 14, Juan 16, ve quién es el Espíritu. Casi que Jesús introduce, este es el Espíritu Santo. Creo que hablamos un poco de esto. Hace un par de podcasts. Sí, y Juan 16 verá como, este es el trabajo del Espíritu Santo. Y lo está delineando, lo está describiendo. Entonces está matando el misticismo que se le podría atribuir. No sé si me explico. O sea, está introduciendo el Espíritu Santo, dice, esta es la obra, esto es lo que viene a hacer. Síganlo, esperen ese distintivo de su vida espiritual que viene con el Espíritu. Una realidad buenísima, además de justificación, regeneración, santificación, Cristo en nosotros. Literalmente, el paso de Dios y nosotros a Dios con nosotros, Emmanuel, a Dios en nosotros, con el Espíritu Santo. Cristo en nosotros, Colosenses capítulo 1, versículo 27. 27 dice, a estos Dios se propuso
dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de ese misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Así es. Cristo en ustedes, dice ahí. Cristo en ustedes. Y me encanta porque el versículo con el que lo vamos a vincular es en Romanos capítulo 8. Es uno de esos pasajes tan bonitos. No vamos a hacer tan completos. Sí, completos. No vamos a hacer hoy demasiadísima, lo que se llama en teología, neumatología. El estudio del Espíritu Santo, del neuma. Que vamos a entrarle, porque lo hemos hablado. Así es. Y algunas personas, y interesante que estemos tocando este tema y me recuerda eso, que algunas personas hasta se han preguntado qué piensan en Comunidad Nexo respecto al Espíritu y el mover del Espíritu. Y, definitivamente creemos que en el Espíritu, o sea, creemos que eso sin duda alguna. Sí, para comenzar, para adelantarlo. Completamente de acuerdo con la Trinidad. La acción, sí, con la Trinidad, con la acción del Espíritu Santo. Bueno, y para muestra este podcast. Pero puedo adelantarles que definitivamente entrando el siguiente año sería un tema importante de sin duda. Clarificar o poner ahí sobre los temas. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu Santo en una gran cantidad de pasajes. Y precisamente, haciendo un poquito de neumatología, el Espíritu que por muchas agrupaciones es rechazado como teniendo un carácter divino, un carácter de tercera persona de la deidad. En Romanos 8, Pablo hace algo interesantísimo. A veces lo llama Espíritu de Dios y a veces lo llama Espíritu de Cristo. Y parece intercambiarlo de una forma chivísima, que nos da a entender que que es el Espíritu del Padre, es el Espíritu del Hijo, es como una cosa que usted dice, Dios, Pablo, ¿qué estás hablando? Pero claramente podemos entender que es el Espíritu de Cristo en nosotros. Y Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, decía Colosenses. El Espíritu vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Sí. Que es lindísimo porque en el 9 dice Espíritu de Dios. Así es. Después dice Espíritu de Cristo. Y me encanta también porque es contundente en decir, y es que si no lo tienen, o sea, si no habitan ustedes, entonces no es de Cristo. Que lo hace categórico porque responde a la pregunta de si alguien podría tener vida espiritual o vínculo con Dios fuera de la vida del Espíritu, y la respuesta es absolutamente no. Es el Espíritu el que trae esta experiencia de vida en Cristo. Así es. Es a través del Espíritu entonces que se efectúa, o sea, tiene efectos reales la justificación, la regeneración, la santificación. Cristo en nosotros, lo que llama la vivencia de Dios en nosotros, del Espíritu en nosotros. Todo esto es propiciado por el Padre, logrado por Cristo y efectuado, no mediado por Cristo y efectuado por el Espíritu Santo. Él es algunos teólogos lo llaman, él es el agente. Sí, eso iba a decir. Esa es la palabra que más me gusta. A mí también, es el agente transformador. Así es. Que nos trae o nos lleva a la experiencia de la vida en Cristo. Así es. La vida en Cristo es eso, es una vida, es una experiencia de vida. Estamos en un proceso de vida. Sí, es importante lograr darle su lugar, a como lo estás diciendo, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu, todos en una obra al unísono. Así es. Que en resumen es vincularnos con el Creador, con el Padre, y ese vínculo viene a través de Cristo y también por la experiencia del Espíritu Santo que lo trae a nosotros. La pregunta que yo me haría, habiendo hecho esto no sé, a mí me pareció bonito hacer ese análisis y verlo, ¿no? La comparación de Pablo en Colosenses y en muchos casos Pablo en otros lugares. De hecho, lo vimos en 1 Corintios, en Gálatas, en Romanos. Solamente en Juan fuimos a otro autor, pero también está bueno que viéramos otro autor. Sí. La pregunta es, ¿por qué Pablo no hace referencias explícitas al Espíritu Santo en todos estos puntos en Colosenses? ¿Por qué sí la hizo en Corintios? ¿Por qué la hizo en Gálatas? ¿Por qué la hace en Romanos? ¿Por qué no dice explícitamente? O sea, eran 2 líneas o una línea más por medio del Espíritu o a través del Espíritu Santo. No, una. El amor que tienen ustedes en el Espíritu es todo lo que hace y ya. No lo hace más en todo el texto. Nuestra
respuesta a eso, nuestra hipótesis, nuestra... Exacto. Aquí, hay varias, pensaría además. Yo pensaría que puede haber varias. Aquí, bajo ninguna circunstancia, estamos queriendo decir que esta es la única forma de entender eso. Pero, pues, habiendo analizado el texto y demás, lo que conversábamos es, parece que Pablo tiene un fin específico en esta carta, en Colosenses, de resaltar la preeminencia de Cristo. O sea, ese es un propósito primario. Exacto. Esto además antagónico a las falsas ideas y prácticas que ellos venían teniendo. Entonces parece que él se aboca a tratar el tema. La otra cosa que yo agregaría a eso que estás diciendo, que es medio lógico, bueno, lógico y no, pero el texto es un texto mucho más pequeño. Entonces claramente no puede darse el detalle que se da en Romanos. Sí. A describir, pienso en Romanos porque es un libro muchísimo más completo, mucho más exhaustivo, que de hecho viene hasta en un orden donde viene, bueno, literalmente viene explicando a los romanos todo el evangelio en Cristo. Entonces me hace pensar también que obviamente en Colosenses se ve que su forma de tratar el tema es más específico a lo que estaba orientado. Al punto. Sí, y no sé si él tiene hasta no sé si él tiene la sensación de que había algunas cosas que para ellos eran bien conocidas, porque inclusive por el testimonio que él escucha, él tiene un buen testimonio de las personas que están ahí, me voy a entender. O sea, él sabe que no es un grupo de personas a las que se le está hablando de cero, les está refiriendo de temas específicos. Así es. Entonces yo creo que eso también hace diferencia con Romanos, que en Romanos más bien se ve que él tiene la intención de hablarle a gente que pareciera estar mucho más en cero en cuanto a su entendimiento del evangelio. ¿Te parece? Eso es una cosa que noto también. Sí, sin duda alguna la que parece más clara de inferir es Pablo quería darle al clavo con el martillo en la pura cabeza, ¿verdad? En la pura cabeza. Entonces quería decir, de aquí el reto en Colosas era sobre la figura de Cristo. O sea, lo que estaba generando distorsión era un aspecto cristológico, propio de quién es Cristo. Entonces, lo vemos en el capítulo 1, versículos 15 al 20, la preeminencia de Cristo, ¿verdad? Su supremacía como tal, lo vimos, hablamos en podcast, hablamos de suficiencia de Cristo, ¿verdad? Y vimos todo el tema de la unión con Cristo y demás, pero es claro que él parecía querer darle a ese punto. Entonces, pues es nuestra forma de, ¿verdad?, entender. Cada quien, obviamente, que nos escucha tendrá la posibilidad de tal vez traer ideas parecidas o decirnos, mira, a mí me parece que también esta puede ser una opción. Bueno, buenísimo, lo conversamos. Uh-huh. Tal vez para llegar entonces también a un tema práctico que viene de cierta forma a complementar lo que vimos en la enseñanza pasada, la sección 8, y es de qué manera el Espíritu Santo opera en la santificación, ¿verdad? Hemos hablado de que hay algunos de esos beneficios de la vida en Cristo, como la justificación, la regeneración, que son por una obra exclusiva del Espíritu Santo. O sea, solamente Él está participando y demás. En la santificación, lo hemos hablado en varias enseñanzas, hemos sido bastante claros en eso, el creyente, la obra del Espíritu Santo se ejecuta sobre él, sin duda alguna no está solo, sin duda alguna, pero también el creyente, digamos, tiene un papel, no es simplemente que, ¿verdad? Que simplemente respira y por eso es santificado, o sea, que el oxígeno lo santifica. Sí, no es robótico. No es robótico, precisamente. Sí. Entonces, queremos unir dos pasajes para poder entonces, a la luz de esos pasajes, ver cómo la Biblia, nuevamente en el pensamiento de Pablo, nos revela cómo opera el Espíritu Santo en relación con la santificación. O sea, ¿qué hace? Bueno, veamos primero, nuevamente, exacto, veamos Romanos 8, versículo 13 nuevamente. Dice que nosotros tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si por medio del Espíritu damos muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviremos. El Espíritu, o por medio del Espíritu, da muerte. Sí. Y aquí hay un pasaje que brinca la idea y es, ¿qué pasaje en la Biblia nos habla de algo relacionado con el Espíritu que sirva para dar muerte? O sea, de todos los pasajes que podríamos pensar, usted dice, ¿en cuál el Espíritu Santo está dando muerte a algo? O sea, ¿cuál nos elabora un poquito más? Porque de nuevo, Colosenses 3:5, hagan morir. Romanos 8:13, den muerte por medio del Espíritu se da muerte. Y ahora la pregunta es, ¿y
¿Y el espíritu cómo da muerte? ¿De qué manera? ¿Qué falta? Nos parece que nos falta como un pasito para tener algo muy, muy claro. Y ahí podemos ir a Efesios capítulo 6, versículo 17. En Efesios capítulo 6, Pablo está haciendo lo que algunos llaman la armadura de la Dios. Metáfora de la armadura. La metáfora de la armadura, correcto. En esa metáfora él va a mencionar diferentes piezas. Y en esas piezas lo interesante es que cuando haces el análisis, todas son defensivas menos una. Hay solamente una y es capítulo 6, versículo 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única arma dentro de este pasaje es la espada. Y la espada del Espíritu, dice Pablo con toda claridad, es la palabra de Dios. Entonces parece que eso te da una figura más clara. Colosenses 3, hagan morir. Bueno, ¿cómo se hace morir? Romanos 8, 13. Por medio del Espíritu dan muerte. ¿Y cuál es la manera del Espíritu de dar muerte? Bueno, a través de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Claro. O sea, haciendo el análisis, el resumen, ya viéndolo, no de la línea de argumentación de Pablo, sino solamente viendo la conclusión, la carne, la naturaleza pecaminosa, se hace morir por medio de la palabra de Dios empleada por el Espíritu. Sí. Entonces eso nos lleva de una vez a aplicaciones muy directas para nosotros. Cuando hablábamos de qué podés traer, o sea, qué podés tener, parece que lo que podés tener es palabra de Dios. O sea, simplemente, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Decilo vos. Que habite en ustedes la palabra de Dios con toda su riqueza. Ese es. Que habite en ustedes la palabra de Dios con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. A mí me gusta la expresión que da un pastor estadounidense que él dice, el Espíritu es el que actúa. Es como un fuego, es como un rayo, pero es un rayo que enciende, o más bien como un fósforo que enciende un material inflamable. Ajá. Y ese material inflamable es la palabra de Dios. Entonces es como viene y enciende la palabra de Dios que está lista para, ¡pum!, ejecutar. O sea, yo lo imagino como chispa. Yo lo veo en función de entendimiento. Y también me parece que Jesús en parte dice esta idea de que Él les va a recordar todo lo que yo les dije, las palabras, y les va a hacer entender y les va a revelar. Entonces veo al Espíritu Santo actuando en unión con la palabra o en función de lo revelado para traer luz y traer esa transformación y traer esa vida. Entonces creo que algo que es importante es ver esta amalgama, esta unión de ver el texto y pedirle literalmente al Espíritu Santo es dame el entendimiento para captar cuál es el valor aquí. Y yo siempre usamos en los grupos de estudio esta pregunta de qué es algo que debo creer, obedecer de lo que estoy leyendo. Entonces es la oportunidad de llegar y decir, no quiero leer la Biblia solo como un ejercicio de entendimiento, de conocimiento, como de saberlo, como check, la leí hoy, sino con la sensibilidad que quiero que el Espíritu Santo me hable, pero me hable filtrado. Ojo aquí, quiero que el Espíritu Santo me hable, pero me hable filtrado por la palabra. Porque los dos extremos pensaría que son bien riesgosos, hablando de cosas prácticas. Porque la gente que llega y dice, voy a la palabra y lo que entendí, lo indagué y y a veces se puede sentir hasta un ejercicio muy de corte academicista. Mecánico, nada malo con que sea academicista. Pero si no hay una sensibilidad de que el texto tiene implicaciones en quién soy y en mi vida, entonces es como nada más un ejercicio que otra vez puedo hablar de esto, pero no es una realidad en mi vida. Que por cierto, eso pasa. O sea, hablamos de cosas que a veces no son realidad en nuestras vidas. Es un extremo. El otro extremo que veo es el de tener un sentido demasiado sobre espiritualoide quizás, donde cualquier cosa Dios me habló, Dios me dijo o el Espíritu Santo me inquietó y comenzamos a tener como este lenguaje, pero bueno, este da para error, porque entonces no media la palabra. Así es. Lo que media es nada más mi percepción de que el Espíritu Santo pienso que me dijo esto y me dijo lo otro. Entonces, estos dos elementos, la palabra de Dios, la revelación de Dios y el Espíritu Santo, me parece que están dados para que actúen en nuestras vidas y nosotros seamos capaces, en este ejercicio que hemos venido haciendo como comunidad de fe, el fin último es ¿qué nos habló Dios a través de su Espíritu?
y a través de su palabra. Y cómo lo que nos habló lo podemos ver una acción constante en nuestra vida de ser transformados, otra vez, de someterme a lo que escuché, a lo que se me está enseñando. Entonces son como varios elementos que, como decías, como que se conjugan para que la palabra de Dios sea práctica y sea viva. Algunos usan esta idea de que la palabra sea rema en nuestras vidas, como la idea de que llegó a una aplicación práctica. Me gusta la palabra que usaste porque dice que la palabra sea viva, y eso hace referencia a ese Hebreos 4:12, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz, como espada. Eso nos termina de armar el muñeco, ¿no? Como espada doble filo que penetra. Que es una espada que primero te cruza. Sí. Te deshace y después te construye a partir. Pienso en la idea de la palabra viva también como Cristo revelándose como la palabra. Sí. Como la verdad. Que en otro momento también Jesús dijo el espíritu de verdad. Entonces volvemos a esta otra idea de que se conjuga todo, de que Jesús es la verdad, Jesús es el logos, es la palabra, es lo revelado, es lo anunciado. Jesús, él activamente con sus discípulos les dice, ahora viene el Espíritu del Padre, el Consolador, el Ayudador, uno como yo, el Espíritu de verdad que los guiará a toda verdad. Entonces creo que otra vez, obviamente el tema nos lleva a enfatizar en esa unicidad, en ese vínculo perfecto que vemos manifiesto en la Trinidad, y que para nosotros todo lo que podemos ver en un libro como el de Colosenses, que en parte es bastante práctico, o sea, tiene un fundamento muy claro y muy en esta idea de permanezcan y estén en Cristo y experimenten esta vida en el Espíritu. Recuerdo una vez una persona, yo hice una pregunta hace un buen tiempo, y este era un pastor, un muy buen amigo, y resulta que yo hice la típica pregunta de ¿cómo sé yo que es algo que tiene que hacer el Espíritu y algo que tengo que hacer yo? Y como esas preguntas. Era una pregunta muy genuina en mi esfuerzo de querer hacer las cosas bien, ¿verdad? Un esfuerzo, digamos, genuino. Yo estaba muy chiquillo, o sea, estaba, no sé, tal vez de 15, 16 años. Y la respuesta de él me gustó porque fue muy sencilla, la pude entender en ese momento, y ahora con lo que estamos hablando me recuerda que esta idea que él decía, todo lo que usted siente que cómo vamos a hacer eso, o sea, cuando lees la Biblia y dice, pero ¿cómo vamos a hacer morir? ¿Y cómo vamos a someternos? Y cómo todo eso es por la acción del Espíritu Santo, porque es evidente que está fuera de tu capacidad ese alcance o esa realidad. Es algo que solo puede provenir del Espíritu. Vos usaste el pasaje que decía que Él pone el querer como el hacer. Filipenses 2. Por su buena voluntad. Sí. ¿Cómo pasa eso? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Sí, sin duda alguna. Entonces, es como esta idea de... El tema del Espíritu creo que es ser los sensibles que nos... O sea, lo suficientemente sensibles para entender la acción que Él quiere hacer en nuestras vidas y permitirle intervenir y permitirle hacer y deshacer, ¿no? Eso me lleva a pensar, parte de lo que mencionabas en relación con el tema del Espíritu es, pues que el Espíritu también tenga esa chispa, o sea, que encuentre chispa, que habite la palabra de Cristo si no hay en toda palabra, su riqueza. No Exacto, que habite la palabra de Cristo en toda su riqueza, ¿no? Lo pienso en tanto, o sea, desde el momento de que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Que cómo creerán si no han oído. Y esa idea de que el Espíritu también aviva, ¿verdad? Al ver a Cristo. Entonces, yo veo esa en diferentes momentos en los que es como claro que lo revelado en la palabra es esa carne para que el Espíritu Santo ejecute, y con eso, ¿verdad? Me recuerda eso que estás diciendo, me recuerda con esta expresión dunamis. Ajá. Que es poder. Es poder, es movimiento. Es la dinamita, es la, exacto. Yo creo que es la acción de Dios mismo en nuestras vidas, moviéndonos en la dirección Así es. Hacia Él, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Y con base en las Escrituras, quisiera aquí repasar 2 Timoteo 3:16, que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y para instruir en la justicia. Y eso me pone a pensar en nuestra forma práctica, que tal vez es con lo que podríamos observar hoy, temas prácticos para que habite en nosotros con toda riqueza posible la palabra de Cristo. De nuevo, también me gusta la palabra de
Cristo. Ahí me habla de Pablo en un Colosenses y ese uso de que a veces uso uno y a veces uso otro para darnos a entender esa idea de que los tres están vinculados en ayudarnos. Pero además, o sea, ¿qué elementos para vos son clave en esa gran disciplina espiritual que la hemos mencionado en otros momentos, como una disciplina espiritual vista a la luz de algo positivo, de un pro y no como de un deber, un quehacer, un check, una carga, un peso que tengo que llevar, sino qué bueno que tengo ese recurso a partir del cual, por medio del Espíritu, se va trabajando mi vida. Sí. La primera cosa que se me viene a la mente es la lectura devocional. Yo creo que los cristianos usualmente hacemos en parte la lectura que refiere a un programa. Nada malo con esto, o sea, que tenemos un estudio o que fuimos a la celebración de Nexo, qué sé yo. Hay una lectura, claro, hay una enseñanza, pero es necesario que nos expongamos nosotros, voy a usar una palabra interesante, en lo íntimo, ¿verdad? Como esta idea de que yo me senté yo a leer la palabra, no había nadie más, no había un programa, no había una guía, había un deseo genuino de pedir a Dios, Dios, háblame, ilumíname. Entonces, yo creo que la lectura devocional es ese acercamiento individual a la palabra. Sí, es un gran tema. Ese es un gran tema. A mí me pasa, precisamente, y lo he visto, que cuando estamos en periodo de enseñanzas, que es siempre, es todo el año, no, sé más ahora con Colosenses. Sé cuál es la próxima enseñanza que me corresponde. Entonces ya tengo el texto ahí. Entonces suelo irme hacia el texto. Es como, o sea, todo bien, sí, que el texto pase por mí, que el texto me transforme, es necesario, es parte de hecho, yo disfruto tener un tiempito en el que solo estoy leyéndolo sin pensar en qué voy a decir. Eso es buenísima, porque es parte del proceso, es la razón por la cual ChatGPT no va a poder hacer buenas prédicas. Exactamente. Porque es un proceso humano, claro, un proceso espiritual. Que le llaman, los académicos le llaman la lectura ingenua. Exacto. Que la lectura ingenua es, voy a leer, no porque ando buscando algo, ni quiero ver, no, solo voy a leer y voy a dejar. Y ver qué sale, exactamente. Es una primera acercamiento. Pero también tengo que decirme, o sea, cuando soy consciente durante el proceso de las semanas, tengo que decirme, no, voy a ir a otro lugar de la palabra. Porque necesito yo mismo salirme de ahí porque estoy muy en modo enseñanza, muy en modo cuál ejemplo, muy en modo cuál historia y necesito un texto que solo me hable. Entonces, por ejemplo, en estos últimos días, por decirte algo, he estado precisamente en Romanos 6, 7 y 8. Que claro, es complementario a lo que estaba enseñando en Colosenses 3, sí, de cierta forma, pero el contenido va por muchos otros lados. Y claro, o sea, me he dejado verme sorprendido por mucho de lo que está en Romanos 6, 7 y 8. Por las conexiones. Claro, no solo las conexiones, sí, además de las conexiones, claro, pues por el contenido mismo. Capítulos muy, muy poderosos en general en la Biblia. Pero pues esa parte que decís me parece a mí esencial. Esa primera que es la lectura devocional. Ahora, con esto, bueno, de esto podríamos hablar un montón, pero ya tal vez quisiera nada más otra vez motivarlos a encontrar el momento. Eso es claro. El libro. ¿Por qué? Porque la gente comienza a decir, mira, es que JP lee la palabra a las 6 de la mañana. Yo tengo que leer. Yo también. ¿Y qué estás leyendo? Entonces otra vez ya pierde esa parte de iniciativa genuina de acercarse al texto. Es un acto de fe. Exacto. Porque si te acercas, es un acto espiritual. Claro, totalmente. Porque si te acercas solo para cumplir rito, ya se salió de todo. Y para mí, porque es algo que la gente, o sea, me dice, ¿verdad? Como me está costando leer la Biblia. Bueno, a mí también. Sí, claro. A todos. Hay momentos, otra vez ahora estábamos hablando del tiempo y el manejo del tiempo, inclusive cómo usábamos el tiempo libre. Y las dinámicas de vida cambian. Entonces, encontrar el momento del día, el lugar inclusive, encontrar la versión. Inclusive hay versiones que aconsejo más para estudios devocionales que para un estudio, digamos, más inductivo o más para crear un material, lo que sea. El medio, en papel o en aquí. No, ese ni lo intente. Bueno, mi consejo es no lean la Biblia del teléfono. Notificaciones. Porque yo no sé cuántas veces les puedo decir que yo he comenzado por la Biblia y terminé en WhatsApp. Sí, lo que sea. Digo, leyendo noticias. Sí. En la noticia del nuevo cohete que manda. ¿Cómo que el cohete? Hay que ser como... Gloria a Dios por el cohete. Es la palabra también que quiero usar para esto. Tienes que ser intencional. Porque es una relación. Sí. Entonces, de alguna manera, si no lo planeas y no lo anticipas y no buscas el gusto de esto, va a pasar desapercibido. No lo vas a Correcto. Sí, lograr. No pensemos que va simplemente a salir
como sale el agua de la naciente, ¿verdad? Sí. No, va a salir porque también requiere un esfuerzo, o sea, requiere una intención, como dice, porque es una relación y toda relación requiere esfuerzo, requiere intención. Pero yo le sumaría que además de esta intención, requiere ser genuino, requiere autenticidad, requiere integridad, el acercamiento a la palabra, en el sentido simplemente de decir, voy a hacerlo como un ejercicio de contacto, sin expectativas, sin pretensión de que a partir de esto es, o sea, hay momentos de vida, es que hay momentos de momentos, es tan amplio esto que nos daría para un podcast por sí solo. Definitivamente. No es lo mismo la palabra como la lees en un momento de sumo sufrimiento, a como la lees en un momento de sumo gozo, a como la lees en un momento de sumo estrés, ¿verdad? Etcétera, etcétera, un momento de mucha presión en el trabajo, pero aún así, un tema que siempre me gustaba es, la palabra tiene para todo momento de vida. O sea, claro. y te va a dar dentro de todo momento de vida. Me recuerda el mejor regalo que recibí en mi vida, me lo dio mi abuelita Marilena, que de hecho me dio los 2 mejores regalos de mi vida. En el cumpleaños. La camisa de prisa. Okay. En el cumpleaños, la Biblia. Okay. Porque fue el año como que me había convertido y ella estaba demasiado emocionada. 6 de agosto, Biblia. Llega diciembre de ese mismo año con un regalo. Yo, abuelita, otra Biblia. En la misma versión. Sí, en la misma versión. Pero me acuerdo, pero ahora que estás diciendo esto de los temas y los momentos, me recuerdo que yo entonces de chiquillo, al final de la Biblia, esta no lo traen, pero al final de esa Biblia hablaba de versículos para momentos. ¿Lo has visto? Claro. Como me siento triste, me siento... Si me siento tal, busca tal. Me dejó la novia y había un texto ahí. El número de teléfono, entonces era así, llama al salmo tal. Pero es cierto, o sea, es cierto lo vasto de lo que Dios nos habla. Esta es la otra cosa que también es un buen ejercicio, es recordemos que el texto está ahí porque es la voz escrita del Padre. Entonces hay que sentarse con la sensibilidad de decir, quiero escuchar la voz del Padre en esto, que me urge, que necesito. Yo creo que el gran reto es, la disciplina que requiere también. La intencionalidad. La intencionalidad. Creo que aprender los ritmos de vida. Y creo que para las personas que dedican buena parte a esto es casi que someterse, casi que buscar la forma de salirse de la dinámica. Y eso lo digo, es una confesión para mí, porque yo leo, esta semana hice 3 estudios. Estábamos leyendo esto, ahorita lo estábamos leyendo. Vengo preparando lo de dentro de una semana. Sí. Es difícil para mí salirme, eso que estabas diciendo, salirme de la lectura para preparar a la lectura para disfrutar o para disfrutar para ese vivir, tiempo. para ser transformado, para todo lo que estamos viviendo, para ser santificado, para la obra del Espíritu Santo en uno. Precisamente, sí, esto le debería hablar también a personas que estén en un momento, que sean facilitadores de nuestros grupos, que enseñen jóvenes, que se encarguen de enseñar a sus hijos, etcétera, etcétera. Que siempre podamos, obviamente, ser muy finos con la palabra en función de otras cosas, pero requerimos sacar ese espacio para la palabra nuestra. Y eso es uno de los tips más prácticos, yo creo. Lo otro, como decía, son ritmos, son momentos de vida, son entender que no aplica igual para todo el mundo. Así como no todo el mundo se baña a la misma hora, en el mismo momento. Algunos van al gimnasio, se bañan, otros se bañan, van al trabajo, y otros se bañan a las 3 de la tarde cuando ya hicieron un montón de cosas en la vida. Entonces, eso es importante poder sacarlo, poder comprenderlo. Desde luego que podríamos hacer todo un podcast. Claro. Sobre... Estoy pensando en otra forma, volviendo a otras formas. Pienso en los estudios. Sin duda. Que ahí está la misma dinámica de la Biblia, pero aquí ya algo rico de los estudios que yo siempre agradezco es volver a un texto y volver a notarlo, volver a leerlo y darme cuenta que la persona que está conectada, digamos, en el estudio, vio algo que yo, después de 20, 25 o 30 veces de pasar por ahí, nunca vi. Y esta es otra dinámica que, en Nexo podemos aprovechar con los grupos de estudio. Pienso en la música ahora. Pienso en la música con toda la salvedad. Siguiente tema, sí, por favor. No, pero pienso en la música con la salvedad de encontrar la música que tenga un contenido ciertamente bíblico. Así es. Que no es nada fácil. No, en esos tiempos es bastante complicado. Nada fácil. Y un adicional, tal vez te puede ser los últimos, la celebración de Nexo como tal. Claro. Tal vez a veces la pensamos como un acto de costumbre,
de que es domingo en la mañana y vamos, pero realmente deberíamos ir con intencionalidad, deberíamos asistir o congregarnos con la intención de voy a ir a escuchar algo. Ajá. O sea, con la preparación del corazón, la expectativa de voy a ir a escuchar la palabra. Eso me pone a pensar un poco también en ojalá bien dormido. Principalmente ahora que hemos estado haciendo esto, ¿no? Las enseñanzas son un poquito más complejas, largas. Eso es una de fijo, largas de fijo. Pero además de largas, complejas, estructuralmente son más complejas. El contenido del texto lo desgranamos con más complejidad. Entonces me pone a pensar en que realmente debería ser casi como a ver, esto puede ser ya muy exagerado, pero como un atleta que se prepara para un acto. Él sabe y tiene la expectativa de que va a hacerlo con la intencionalidad propia. No solamente va y es como, digo, voy al gimnasio, voy a tirar un gimnasio, no sé qué, sino más bien una posibilidad de decir, bueno, voy a ir con la idea y motivado de que voy a ir a escuchar X, Y, Z y esto espero poder vivirlo y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y yo creo que la otra cosa que tal vez nosotros somos, tal vez nuestro gran talón de Aquiles es irnos demasiado en el detalle y lo demás. Pero de todos los pecados que podríamos cometer, ese es uno con los que podemos jugárnosla. Vamos a vivir con Pero eso. me gusta, alguien por ahí me decía que la idea de tener la hoja y subrayar le hacía tener como una interacción con el texto que le hacía verlo y apreciarlo de una manera distinta. Al final es un ejercicio súper sencillo. Dices, nada más el texto impreso ahí. Pero para nosotros en la celebración, el texto tiene un lugar central. La celebración es en torno a Cristo, al Cristo revelado en el texto. Así que si no vamos al texto, no sabríamos ni a cuál Cristo adorar, ni conocer, ni nada. Entonces, bueno, eso es parte también creo que también es importante la lectura, porque ciertamente nadie va a interrumpir en la dinámica. No de la dinámica. Entonces, esa parte también es importante entenderla. Hasta se puede comparar de lo devocional a lo grupal pequeño, exacto, donde hay preguntas, hay observaciones, a una donde es más algo más dictado, algo más magistral, pero aún con una interacción y con una aplicación creo que práctica, que siempre es un esfuerzo que tratamos de hacer. Aún estos recursos sirven, ¿verdad? Alguien está lavando los platos y está escuchando esto. Suele ser mi esposa probablemente. Pero recordar que todo ese esquema de la parte de la palabra lo estamos haciendo a la luz de el espíritu que vimos en Colosenses, que lo vemos implícito en muchos versículos en Colosenses y que actúa accionando esa palabra que debe habitar con toda su riqueza la palabra de Cristo en nosotros. Sí, espíritu y palabra. Espíritu y palabra de la mano. Este fue el episodio 35 del podcast de Comunidad Nexo. Nuestra próxima reunión, domingo 12 de noviembre, Hotel Palma Real, como siempre, 10 de la mañana, por supuesto. Vamos a estar con una muy interesante, la del 12 de noviembre, muy relacional. Padres, hijos, esposos y esposas y demás. Así que los invitamos a que nos acompañen y pues cualquier duda que tengan, por favor, también creo que es algo que no siempre decimos, que ojalá nos puedan escribir y preguntar, ¿verdad? Expandir el tema, hacer las consultas. Sí. Incluso si hay algo que pasó que tal vez dicen, mira, pero aquí hay que hacer bueno, hagamos el apunte. No era ese versículo. Exacto. No hay ningún libro que se llame Salomón 15. ¿No? Sí, por favor. No, pero de verdad, que ojalá podamos tener esa confianza de que nos podamos acercar, o las personas se puedan acercar a vos y a mí, que nos toca enseñar, que nos toca hacer estos podcasts, bueno, que tenemos el privilegio de hacerlo, sí, a decir, mira, ¿qué pasa con esto? Y preguntar y comenzar, que no se siente que de aquí viene santa palabra todas las veces y que es infalible y que si no, nunca en la vida va, y que la autoridad es absoluta y, ¿verdad? Como que Dios... Palabra final. Exactamente. No, palabra final. La palabra de Dios. Sí, gracias, JP, por el tiempo. Claro. Buenísimo. Nos vemos próxima reunión y bendiciones a todos. Este fue episodio 35 del podcast de Comunidad Nexo. Chao.